Hola, bienvenidos a Entre Semana, donde vemos temas relevantes a la luz de la palabra de Dios. Todos decimos tener amigos o ser amigos de alguien. Nos gusta tener amigos, sin embargo, no siempre somos claros con relación al tipo de amistad que se da, sobre todo con personas del sexo opuesto. ¿Es posible tener amistades sanas con personas del otro sexo? ¿Cómo crear un ambiente sano para tener amistades maduras en nuestra iglesia? Acompañemos una vez más a Alex y a Marcelo en este nuevo capítulo de nuestra serie Líneas Borrosas, aquí Entre Semana. Seguimos viendo las líneas borrosas. Comenzamos la semana pasada con esta serie donde estamos explorando en las semanas que anticipan el 14 de febrero, donde ya todos están comprando chocolates, peluches, cenas para, bueno, hoy en tiempo de COVID, bueno, sí, igual se puede ir al restaurante y otras cosas. Sí, ¿no? Y un largo etcétera. Pero pensando en esto de las relaciones, ¿no? Hablamos acerca, primero la semana pasada, hablando acerca de las cosas que se encuentran en la Biblia explícitamente, cuáles son los pasajes que se usan para hablar acerca de relaciones, pensando en algunos pasajes que tal vez se usan en contexto, otras que se toman por inferencia, pero en realidad si vamos a hablar especialmente del noviazgo, no vamos a encontrar mucho. Vamos a encontrar principios sobre el cual nos podemos guiar, así como hablamos acerca de tratar a las hermanas, las jovencitas, como dice en 1 Timoteo, con toda pureza y como hermanas, ¿no? Así es. Pero más allá de eso, realmente no hay. ¿Por qué? Porque yo creo que por las costumbres, o sea, la manera, estamos hablando acerca hay pasajes donde hablan a una población en Grecia, los del Antiguo Testamento, tiene que ver con un pueblo hebreo. Hemos hablado incluso de Navidad, acerca de las maneras en que se lleva a cabo un matrimonio, donde hay un desposorio, un tiempo de un año, etcétera, etcétera. Entonces, tenemos que entender que nosotros estamos viviendo un tiempo único en la historia, donde tal vez las dinámicas cambian, pero los principios siguen siendo iguales. Y ese es el gran desafío, usando una palabra de esas que no se entiende, pero que suenan lindos, hermenéutico. ¿Cómo hago para tomar esos principios de la palabra de Dios sin descontextualizarlos, sin hacerles decir lo que nunca dijeron, y poder hacer el puente a mi contexto y poder extraer ese principio? Claro. ¿No? Personalmente creo que ese es el gran desafío y por eso es necesario estudiar la palabra de Dios, por eso es necesario sacudir las cosas que a veces hemos sostenido como verdad, que a veces no son verdad, simplemente fueron normas aprendidas, que a lo mejor fueron buenas, Sí. Que no estoy diciendo que fueron malas, pero de ahí a decir que son bíblicas es otro tema, ¿no? Pero bueno, hablando de líneas borrosas y hablando de relaciones y 14 de febrero, Día del Amor, conocido, ¿no? Y de la amistad. Y le agregan la amistad sí, para que el espectro sea más amplio, ¿no? Oye, es un regalo del 14 de febrero. Pero que es el Día del Amor y la Amistad. Entonces ya con eso es una zafa, ¿no? Pero bueno, creo que por ahí tendríamos que partir, ¿no? Sí, y yo creo que tenemos que partir por aquí, por la etapa o la cultura en la cual vivimos. Si uno está haciendo su obra silenciosa en Génesis 24 y ve el pasaje donde Abraham manda a su siervo a buscar esposa para Isaac, pues la verdad no tuvo mucha oportunidad para conocer a Rebeca antes de que llegara. Dice que ahí apareció ella y listo. Y ya, eres mi esposa y vamos a lo que fuimos. Y no hubo esa etapa. Entonces, han habido periodos de la historia y culturas donde eso era lo más común. Se me presenta con mi esposa, ya los padres hicieron el trato y punto. Y se acabó. Pero hoy en día, en la civilización o ¿cuál es la palabra? La cultura en el cual nos encontramos, hay una cierta autonomía que cada persona tiene para escoger su pareja. Y se tiene que comenzar de algún lado. Tengo que conocer a la persona y comienzo con una amistad. Ajá. Y la Biblia sí habla de amistad. Bueno, vamos a meternos ahora un poquito en el tema de amistad, pero quizás te planteo algunas preguntas o algunas cosas que me generan inquietud. ¿Cómo generar una atmósfera, un ambiente? ¿O cómo hacer para tener amistades sanas
cómo poder tener en la iglesia amistad. Porque he escuchado mucho, no, es que no, tener amigos en la iglesia es imposible. Todos mis amigos están fuera, ¿no? Porque si yo me acerco mucho a fulanito de tal, ya me están molestando, ya están haciendo conclusiones, etcétera, etcétera. Hablando específicamente acerca de amistades de sexo opuesto. Ajá. Sí. Eso por un lado. Por otro lado, es como que a veces dice, ok, estamos hablando de noviazgo, apuntando a matrimonio, y el consejo es, bueno, pero primero una amistad. Entonces viene el muchacho y dice, no, yo simplemente quiero ser tu amigo, ¿no? Pero dice amigo y hasta cambia la voz, ¿viste? Entonces, obviamente eso no es una amistad. Estamos hablando de amistad como fin, no como medio para. Ajá. Porque yo creo que eso sería bueno aclarar. De una amistad sana puede darse potencialmente la posibilidad de que surja el día de mañana un noviazgo con miras a un matrimonio. Pero yo creo que si algo que hay que marcar con firmeza es nunca usar una amistad como un medio para. O sea, no te conozco y de repente me quiero hacer el súper amigo, o ella se quiere hacer la súper amiga pensando en relaciones del sexo opuesto, ¿no? Y bajo el título simplemente soy su amigo, pero en realidad la verdadera intención es quiero ser su amigo para que poder decirle que sea mi novia, ¿no? Sí. Y eso yo creo que arruina o va en contra del espíritu mismo de lo que es una amistad. Porque termina siendo una relación transaccional, que hemos hablado mucho de eso, ¿no? Bueno, ¿cómo definirías una amistad entonces? ¿De qué manera, si quiero apuntar a una amistad y una amistad efectiva, qué es lo que debo de buscar? O sea, ¿para qué entro en una amistad? ¿Y cómo lo definiría? Bueno, no sé si tendría una definición, pero partamos de la base que somos seres sociales. ¿Ok? Sí. Entonces, dado ese contexto, hay una necesidad de relacionamiento que, quieras o no, 1000 amigos en Facebook no te van a dar. Y que es el poder conversar con alguien, el poder establecer una relación de amistad. No sé si encontraría una definición como tal, pero pienso que la Escritura provee ciertos principios, aún cuenta historias, por ejemplo, como la amistad de David y Jonatán, ¿no? Y hablamos de amistad espiritual en algún momento en la serie de David, que hablamos de creciendo a través del conflicto, de ciertas características, ¿no? De buscar el bien del otro, servir al otro, de honestidad, de fundamentada la persona de Dios, donde busco que crezcas espiritualmente, etcétera, etcétera. Las amistades yo creo que no se pueden forzar, pero sí uno debe ser intencionales en que puedan surgir. Y quizás, ¿sabes por qué quiero evitar una definición? Porque yo creo que amistad tiene un espectro muy amplio. Sí. Sí. Hay de amistades y amistades, ¿no? Así es. Ahí está el amigo, algunos lo llaman el mejor amigo, pero en esa amistad hay una cierta vulnerabilidad, hay confidencialidad, hay un trato distinto, ¿no? Y hay unos que dicen, no, yo no tengo amigos, tengo solo conocidos. Y hay otro que es el millón de amigos, pero en realidad no tienen ninguno. Pero quizás pensando en ese espectro, hay relaciones que se dan de forma, diríamos, obligada. Mi compañero de trabajo. Y que de repente de esa relación laboral surge una amistad. Sí. Y que trasciende el ámbito laboral. Claro, tienen cosas en común, disfrutan en compañía de uno del otro, y lo pasan bien, ¿no? Pienso, no sé, personas que hacen deportes, por ejemplo, claro. Y tienen su grupo de amigos que se juntan una vez por semana, juegan fútbol, y lo que une esa amistad es una actividad deportiva, y que a veces, oye, vamos a comer, que terminamos en los tacos y comparten, y de repente surge quizás una conversación más personal, no sé. O sea, hay distintos contextos que van promoviendo el surgimiento de amistades. ¿No? Y especialmente en la iglesia, como lo que se supone que nos une es el hecho de que somos parte de una familia en Cristo. Esa amistad debe llevarse a cabo de tal forma donde nos vamos construyendo, ¿no? Donde voy buscando el bien de la otra persona y trato de, así como dicen hebreos, estimular al otro a el amor y las buenas obras, a exhortar, a cumplir con esas instrucciones de uno al otro, ¿no? Y en ese contexto, el tener amigos es tener una comunidad en la cual yo puedo contar
Y eso puede darse con el sexo opuesto, ¿no? Uh-huh. O sea, de una forma sana, donde yo a otra persona voy hablando, voy buscando su bien, voy diciendo, oye, mira, me parece esto, me parece lo otro, donde pasamos tiempo juntos, donde crecemos juntos, estudiamos juntos, todo lo demás. Tengo aquí la definición de amistad del diccionario de la Real Academia Española. Dice, es un afecto personal puro y desinteresado. Ojo, no es la Biblia, es el diccionario. Compartido con otra persona que nace y se fortalece con el trato. O sea, todos tenemos tratos. Tengo trato con mi vecino, tengo trato con mi compañero de trabajo, con el que hago, qué sé yo, al ser seres sociales, entonces surge una relación de afecto que es puro y desinteresado. Bueno, quizás no está mal la definición, ¿eh? No, la verdad no. Porque si hablo de desinteresado, o sea, al hablar de desinteresado, confirma el punto que decíamos. Uh-huh. O sea, no busco una amistad con miras a otra cosa. Ajá. Eso iría en contra de la definición misma de amistad. Que sería distinto de decir, de una amistad surgió, buenísimo. Uh-huh. Pero no busqué la amistad para un propósito posterior. Eso iría en contra de la misma definición de amistad, claro, ¿no? Del concepto de la Filadelfia, del amor filio, entre hermanos, del busco tu bien de forma desinteresada. Y claro, se fortalece con el tiempo esa relación de con amistad. El trato, dice, con el trato, ¿no? Sí. Nace y se fortalece con el trato. Bueno, sí, yo creo que es una buena definición. Gracias, Rae, por pensar en esas definiciones tan complicadas. Pero sí, y especialmente pensando en el contexto de iglesia, creo que, y en el contexto de relaciones, es importante cuando uno empieza a tratarse con una persona siendo soltero del sexo opuesto, buscar primero esa relación de amistad, sin verlo como un peldaño a otra cosa. Así es. ¿No? Y creo que hay un valor en tener esa comunión, esa comunidad de amigos que se va formando. Y quizás hablamos de, tomando esa definición, que nace y se fortalece con el trato, y quizás habría que decir, ok, ahora definamos trato. Y ahí es donde entra el espectro amplio. ¿Por qué? Porque muchas veces se dice, típica pregunta, ¿no? ¿Existe la amistad entre un hombre y una mujer? Y la típica respuesta, sí, se llama matrimonio. Entonces como que anula la posibilidad de tener amistad con personas del sexo opuesto. Y creo que se puede tener amistad. El tema es, en ese espectro de trato, hay un trato de intimidad emocional que implique elementos físicos, se llama matrimonio. pero eso no significa que no pueda haber amistad. O sea, decir, oye, sí, lo considero un amigo, una amiga, pero habría que establecer, bueno, ¿bajo qué términos? ¿No? Porque si no, es como que a veces al establecer un límite tan... No sé si drástico sería la palabra, pero decir, ok, no existe la amistad entre un hombre y una mujer. Ajá. A ver, definamos amistad. La acabamos de definir, pero en eso entra un espectro amplio, ¿no? Donde en un grupo de jóvenes, por supuesto que surgen amistades. Donde personas que sirven en un mismo ministerio, surgen amistades por el trato. Y eso es inevitable. Y sano. Y sano. Pero entonces ahí está la pregunta. ¿Cómo hacer para que sea sano? ¿O qué límites, si estamos hablando de líneas borrosas, bueno, qué líneas claras pongo para que la amistad se desarrolle en un ambiente sano? Creo que esa palabra que usaste recién es clave. ¿Cómo hago para tener una amistad sana? Pensando en un hombre y una mujer, dos muchachos, dos jóvenes de la iglesia. Sí, yo creo, en Proverbios dice que hay amigo más cercano que un hermano. Yo creo que eso es correcto y puede suceder perfectamente con una amistad del mismo sexo, ¿no? Donde dos hombres crean una amistad y se van ayudando y todo lo demás. Yo creo que se empieza a borrar las líneas cuando hay una relación, una amistad exclusiva con el sexo opuesto, donde, ella, yo siendo hombre, ella es mi mejor amiga y no tengo ningún amigo como esta mi amiga. Entre mujeres, entre hombres, ella es wow. Porque yo creo que para mantener una amistad sana con el sexo opuesto, opinión mía, yo creo que tienes que poder tener el mismo trato con esa persona
que con otra persona. Así es. El momento que ya estás teniendo una amistad de tal calibre que no puedes tener 2 de esos amigos, entonces ya no es amigo. ya no es amistad. Sí, y creo que ahí ya es una relación sí, exclusiva. Porque si tú preguntas, oye, pero ¿tu relación es exclusiva con esa persona? No. A ver, te cambio la pregunta. ¿Tratas a esa persona como tratarías a cualquier, pensando en un hombre, a cualquier chica de la iglesia? Ah, no. Entonces, si no la tratas, o sea, si es la única persona que tratas así, entonces significa que estás en una relación exclusiva y la línea se está volviendo borrosa. ¿Y cuál podría ser el peligro de volverse borrosa? Que no necesariamente uno de los dos está apuntando a algo más. Y es donde, por eso, lo hablábamos antes de grabar, creo que un desafío que tenemos, y pensando aún en nuestra iglesia local, es cómo hacer para generar una atmósfera, un ambiente donde se puedan dar esas relaciones sanas sin que, no sé si se entiende la palabra en México, me embalé, o sea, me aceleré, me subí al tren y yo ya me veía con hijos, con tal persona, ya estaba pensando cómo iban a hacer, y la otra persona ni enterada, o ni enterado, ¿no? ¿Por qué? Porque no hubo límites sanos, porque empezó a haber ese trato exclusivo, ¿no? Y empieza a haber un componente, sobre todo de carácter emocional. Yo creo que eso es súper importante. Cuando empieza a haber un componente de carácter emocional, y tú hablaste en el episodio anterior, donde tenemos una realidad, es que nos comunicamos no solamente hablando, sino a través de dispositivos electrónicos que permiten una realidad, o no sé si realidad es la palabra, nos permite una comunicación que no sé si se daría en la realidad cara a cara. Y una comunicación exclusiva. Un cuarto privado digital. Nadie sabe lo que digo, lo que muestro, lo que hago, lo que insinúo y un largo etcétera. Y hay algunas herramientas digitales donde está construido para ese mismo propósito, donde ni siquiera deja rastro. Entonces, ahí es donde hay un peligro. Un peligro muy grande de que la cosa vaya en otra dirección y de forma muy rápida. Ahora, yo creo que también, tú preguntaste, ¿cómo se crea el ambiente? Yo creo que hay hay un término legal que se llama, que es de buena fe, ¿no? Operar bajo buena fe es, voy a pensar lo mejor y no voy a suponer que hay motivos alternativas hasta que no haya evidencia clara en su contra. Y creo que cuando se crea un ambiente entre amigos donde decimos, bueno, vamos a conocernos como amigos y no se arma una discusión o no se molestan cuando el momento que tal persona habla con tal otra persona y son del sexo opuesto y ya ahí empieza la burla, ahí empieza los comentarios. La carrilla, como diría acá en México. Cuando se opera bajo buena fe, yo creo que ahí es donde se puede ir dando, ¿no? Sí. Y pienso que la falta de madurez en esa área hace que no se genere ese sano ambiente. Sí, ¿no? Sí, porque una persona que sí quiere tener una amistad sana, lo piensa 2 veces. Dice, ¿sabes qué? No voy a hablar con este muchacho, no voy a hablar con esta chica, no sea que todos los demás empiecen a hablar. Claro. Y después, o tengo que acelerar la relación para que sea un noviazgo, para que dejen de hablar, o simplemente evito a esa persona y nunca se puede crear esa amistad. Sí, y sabes que no solamente en buena fe, pensando en ese sentido, sino sabes que hay un elemento pienso en términos de una relación de amistad donde la persona no es tanto las intenciones que tiene con otro, sino que interpreta cualquier tipo de acercamiento en términos de hay algo más. Sí. Ahora, puso like a mi foto. Claro. Seguro. Entonces, obviamente que hay cosas que sí son objetivas, que son... nos ha pasado personas pidiéndonos consejos donde sí, es evidente que está dando muestras de que hay un interés mayor. Pero muchas veces esa sana amistad se quiebra porque la persona se hizo una película en la cabeza simplemente porque le dio like a una foto, a una. Sí.
Y de ahí construyó que ya, o sea, está esperando que traiga el anillo. Y simplemente dio like a una foto. Ahora, si después te da like a todas las fotos, bueno, a cada también, publicación... Si esa foto fue desde hace 10 años, ahí... O sea, es que, pero eso, y ahí es donde no hay buena fe. Sí. ¿Viste? Sí. Entonces, al final, la otra persona... A lo mejor fue gentil, un día saludó, un día se acercó y preguntó ¿cómo estás? Y ya ese ¿cómo estás? Sí. Como nunca lo había hecho, Sí. detonó. Estoy confundido. Claro, estoy confundida. ¿Y por qué? Porque me miró. Sí, pero te miró para saludarte. No quiso decir nada más. Entonces, muchas veces nosotros, a través de la broma, de la carrilla, como decimos acá, no generamos ese sano ambiente, pero muchas veces el mismo joven o la misma señorita, producto de sus propios miedos e inseguridades, no genera tampoco ese sano ambiente, ¿no? Y no se puede dar esa amistad sana, ¿no? Sí. Donde qué mejor que se pueda dar en el contexto de una iglesia. Sí, y yo creo que hay muchos beneficios de tener esas amistades. Entre otros, tener amistades del sexo opuesto te permite entender mejor cómo es la manera de pensar Claro. del sexo opuesto, ¿no? O sea, especialmente los pobres chicos que son hijos únicos, no tienen hermanos y hermanas, ellos viven en una neblina hasta Así que se es. casen, ¿no? Entonces es bueno tener esas amistades y entender, wow, sí, las chicas son complicadas, sí, no, los chicos son testarudos, wow, ¿cómo es? Entonces uno tiene ese trato y cuando se lleva de una forma sana y entre amigos, donde hay un deseo que el otro crezca, un deseo de que el otro, o sea, para lo mejor, ¿no? De la otra persona, yo creo que hay mucha bendición que puede salir de una amistad. O sea, la amistad, como dijiste, como fin. Creo que algo que dijiste es muy importante, el tema de la comunicación, ¿no? Y creo que es importante también no... como dices tú a veces, hacernos el autogol. A veces nos hacemos el autogol cuando comunicamos algo que no va de acuerdo con lo que realmente... Súper importante. Ahí sería un tercer elemento que daña, ¿no? Y no solamente verbal, comunicación no verbal, corporal, lenguaje corporal. O sea, están hablando dos personas y a veces surge un lenguaje corporal, un lenguaje no verbal, que está comunicando algo que... O sea, no tiene lugar a doble interpretación. Cuidado con eso. Porque eso genera un algo más. Que, bueno, somos amigos, pero ¿por qué cuando hablo haces tal o cual cosa? Y ahí es donde nos hacemos ese autogol de no cuidar lo que comunicamos, ¿no? Porque dices, bueno, yo lo hice sin mala intención, sí, pero, ¿pero te diste cuenta de lo que hiciste? ¿El otro? O sea, cualquier persona lo va a interpretar de esa manera. Pero es que yo no tenía esa intención. Bueno, es que va más allá. En comunicación no solamente debo pensar en lo que yo quiero, lo que yo voy a comunicar, sino en cómo también lo va a interpretar la otra persona, ¿no? Sí. Eso es importantísimo. Sí, no, y creo que de esa manera uno puede mandar el mensaje hablando de buena fe, equivocada. Así es. Pero desafortunadamente también muchas veces es intencional. Porque el buscar una amistad por sí mismo muchas veces no es algo que es buscado. Así o sea, es. A veces uno quiere los amigos, especialmente del sexo opuesto, como un sinfín de posibilidades. Entonces va probando puerta A, Claro. puerta B, puerta C, y lo hace de tal forma de que si hay una acusación, no, es que somos amigos, no, es que a mí me gustan los abrazos, no, es que yo soy así, yo soy toquetón. Bueno, quizás ahí hay otro elemento. Creo que es súper necesario la prudencia como una carta que tiene que estar siempre sobre la mesa. Me encanta el libro de Proverbios, ¿no? Capítulo 3, verso 5, confía en Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia, aconseja el papá al hijo. Lo que yo considero prudente, probablemente no lo sea. Entonces, si tú dices, pero yo haría esto, bueno, 2 líneas menos, ¿no? Desde conversaciones solos, tanto en lo privado, como hablamos de dispositivos electrónicos, plataformas digitales, como, no sé, llegaste a la casa de él o de ella, pero es que pasé a saludarte a las 11 de la noche, y vive solo, vive sola.
hay ciertas cosas que no entran dentro de lo pecaminoso, pero sí de lo neciamente imprudente. Y después dice, no sé cómo pasó. No, si sabes cómo pasó. Y lo que termina haciendo es, independiente de lo que suceda, va destruyendo a la amistad. A la buena fe. Y la buena fe, porque ya se confunde la comunicación. Sí. ¿No? Y se da lugar a una idea equivocada. Uno no puede decir, no. O sea, esta persona es mi amigo, es mi amiga, y solamente busca eso por ahora. Sí. Ahora, la próxima semana vamos a hablar acerca de cómo se hace la transición de amistad a un noviazgo. Sí, creo que hay un elemento pensando en amistad, porque hemos hablado de amistad con el sexo opuesto, pero ¿qué sucede con el mismo sexo? ¿No aplican los mismos principios? Yo creería que sí. Sí. Obviamente que uno no es exactamente lo mismo en el sentido de que el trato entre hombres no va a ser lo mismo que yo tratar a una chica, ¿no? Sin embargo, a veces hay ciertas cosas que se empiezan a permitir que creo que no son prudentes. Desde albur, por ejemplo, desde, y hay que decirlo como tal, desde bromitas donde empiezan a haber un lenguaje corporal que no va, donde hay una extremada cercanía física, donde empieza a haber bromas donde se tocan entre ellos en lugares que no deberían hacerlo o que no harían con cualquier persona. Claro. Entonces ahí empezamos a tener algo exclusivo. Sí. Pero fue broma, entre nosotros los hombres nos molestamos así. ¿Quién sabe qué está pasando por la mente, por el corazón de la otra persona o del que lo está haciendo? Y lamentablemente sí hemos visto situaciones así, ¿no? Sí. Donde después uno de los dos o los dos terminan entrando en una relación, ¿no? O quizás confundidos. Confundidos. ¿No? Una cosa, o sea, una situación donde tal vez, uno dice, bueno, no pasó a más, no fue pero hubo confusión. Y eso destruyó la relación. Destruye la relación. La amistad. Y a nivel del sexo femenino, la licencia social, por decirlo, es mayor. O sea, uno pensaría de inmediato raro cuando dos muchachos, no sé, dormimos juntos y nos estábamos peinando. Como, a ver, espérame, explícame. Pero a lo mejor no pasa lo mismo pensando en mujeres. Claro. Pero eso hace que la línea sea demasiado borrosa. Sí. Y yo creo que el mismo principio aplica tanto como para hombres como para mujeres. ¿No? Sí. Y mantener ese ambiente sano de amistad. Sí, totalmente. Hay un pasaje que creo que se puede aplicar en esta situación, que es en 1 Tesalonicenses 4, versículo 3. Y dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Versículo 4 dice que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa. Esa traducción es algo difícil. Algunas traducciones dicen esposa, otros, y creo que es la NBI te dice correcta, cuerpo. Cada uno tenga su propio cuerpo. Perdón, una explicación cortita. Sí. El contexto apunta a cuerpo más que a esposa, uno. Y dos, la palabra en griego es vaso. Vaso. Sí. Entonces, muchos traductores pusieron esposa por el pasaje de 1 de Pedro, pero no aplica en este caso. O sea, también el contexto muy claro apunta que se refiere a su propio cuerpo. Su propio cuerpo. ¿No? Sí, su propio cuerpo en santidad y honor. Después hace un contraste, versículo 5, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Y versículo 6, interesante, lo voy a leer en Reina Valera 60, después tú en NBI, porque dice que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Dice acá, leo desde el 5, sin dejarse llevar por los malos deseos como hacen los paganos que no conocen a Dios. Claro, el que no conoce a Dios da rienda suelta a su deseo de satisfacción sexual sin entender el contexto creado por Dios que se llama matrimonio. Dice, y el verso 6 dice, y que nadie perjudique a su hermano ni se aproveche de él en este asunto. El Señor castiga todo esto, como ya le hemos dicho y advertido. Sí, yo creo que es muy peligroso entrar en una relación donde aparentas buscar simplemente una amistad, pero estás moviendo todas las piezas para apuntar a algo más. Eso yo lo interpreto como defraudar a tu hermano, a tu hermana. Sí, porque hay una intención no verbalizada.
Y si vamos a ir por la definición de la RAE acerca de amistad, no es amistad, ni siquiera. Porque una amistad es algo puro y desinteresado. Así es. Entonces, andas buscando algo a cambio. Entonces, te acercas con una razón que va más allá de la amistad. Y creo que cuando hacemos eso, también corremos ese peligro de defraudar a nuestro hermano. Sí, y por eso quizás el ánimo es, sean amigos, pero bajo la línea clara, no bajo la línea borrosa. Bajo la línea clara de decir, ok, no voy a buscar va a ser desinteresado, va a ser puro, va a ser en términos de una amistad como fin, no como medio, con los principios que hablamos, para que sea una amistad sana, como dijiste tú. Y nosotros... todos los actores de una iglesia local, en nuestro caso la iglesia Conexión Vertical, pero aplica a cualquier iglesia local, ser parte de generar esa atmósfera, ese ambiente sano, para que pueda haber amistades que glorifiquen a Dios y que el fin sea la amistad. Porque imagínate cómo sería una iglesia donde las personas son amigos. Sí. O sea, tiene un potencial enorme para alcanzar a otros, para crecer, para llevar adelante proyectos donde el evangelio pueda llegar a lugares que no ha llegado y mi cabeza vuela, ¿no? Pero hay que dejar de ver la amistad como un medio, sí, ¿no? Sí. Y definitivamente así no actúa el mundo. Así es. Y si vamos a marcar una diferencia, vamos a tratarnos de tal forma que cuando los de afuera miren a la comunidad de la iglesia y digan, algo hay de diferente. Yo quiero eso. Yo quiero esas amistades puras y desinteresadas donde ambos buscan el bien del otro y pueden seguir creciendo. Ahora, yo creo que hay una dimensión que tenemos que tocar. Lo vamos a tocar la próxima semana. Cada persona que se ha casado, por lo menos si lo ha llevado así como lo estamos describiendo, comenzó con una amistad, pero terminó casándose. Hay excepciones, conozco algunos, pero son excepciones. Pero sí, de una amistad surgió. ¿Cómo hacerlo de forma sana? ¿Cómo haces ese brinco? No sé. Bueno, próxima semana, misma hora, mismo canal, diríamos, ¿no? Bueno, hasta entonces vamos a hablar de ese tema. Sigue con nosotros la próxima semana. Gracias. Gracias por acompañarnos en un capítulo más de Entre Semana. Recuerda que puedes seguirnos a través de nuestra página web, Iglesia Conexión Vertical /Entre Semana, Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Hasta la próxima.